Buenas noches, Miss. Buenas noches, Rita. Buenas noches, alumnos y alumnas. Hay un poquito resfriada, pero igual vamos a trabajar. Voy a esperar un poquito más, ¿ya? Bueno, voy a tener que empezar la clase porque ya son las 6:31. Nos faltan unos minutitos más. Ahora sí, 6:31. Le vamos a dar unos 3 minutitos más. Va a empezar a las 6:05. Faltan 3 minutos porque son 6:32. Ya, un rato. Buenas tardes, buenas noches, chicas, sí. Olga Becerra, Tania Córdoba, Enrique Asa, Rita Cuña, Diana, Gloria, Karina, Mariluz, a ver qué es. Faltan 2 minutos.
Vamos a empezar. Mis compañeras, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a empezar. Ay, disculpen, estoy con... Pero bueno. Se ha detenido la función de compartir pantalla porque... ya, ahora sí. Bien. Hoy día vamos a hablar sobre la sesión de ciencia y ambiente. Ya hemos hecho una sesión de psicomotricidad y de matemáticas, ¿no? Ahora vamos a hacer de ciencia y ambiente. La otra clase vamos a hacer producción de textos. ¿Bien? Bueno, hablando de ciencia y ambiente. ¿Qué se necesita para enseñar ciencias? Enseñar ciencias es una tarea profesional, creativa, intelectual y emocionalmente demandante. Es también una forma de interacción humana que por definición involucra la intención de ayudar a que otros aprendan, es decir, a propiciarse de nuevas ideas, procedimientos, actitudes y valores relacionados con el mundo de la ciencia. Conocimiento del contenido a enseñar. Se refiere al conocimiento disciplinario que posee el profesor. 2. Conocimiento, tenemos que tener en cuenta los conocimientos, ¿ya? 2. Conocimiento pedagógico del contenido. Lo que hoy día llamamos didáctica de ciencias, que integra el conocimiento disciplinario y pedagógico, es decir, tanto el dominio de los temas a enseñar como de las estrategias efectivas para enseñarlos. Voy a cambiar de letra. Listo. Bien, entonces acá. Quiere decir que el pedagogo tiene que tener un conocimiento pedagógico del profesor, ¿no? Tiene que tener un conocimiento pedagógico del contenido, de lo que va a enseñar, así como de las estrategias. También debe tener conocimiento del currículo, de donde se va a sacar las competencias, las capacidades, los estándares, todo. Entonces, la comprensión y manejo de los materiales y programas que sirven como herramienta para la enseñanza. No sé, el docente debe conocer el currículum y todos los materiales y programas que necesitan. Por ejemplo, registro, las fichas de trabajo, todo eso, ¿ya? Tener un conocimiento pedagógico general. Los principios y estrategias generales para el manejo del grupo y la organización de actividades en el espacio de enseñanza. 5. Conocimiento sobre los aprendices. Es decir, un docente debe conocer a sus alumnos, ¿no? Un conocimiento elemental de las características físicas, intelectuales, sociales y afectivas de los estudiantes. Tenemos que conocer a cada uno de nuestros niños, cómo son, hasta dónde pueden aprender, qué necesitan aprender, cómo se desarrollan socialmente con sus compañeros, si practican habilidades sociales y conocimiento afectivo de los estudiantes, ¿no? O sea, los sentimientos que ellos tienen, el cariño que ellos te tienen a ti y que tú tienes a ellos. El conocimiento del contexto escolar, es decir, del funcionamiento del grupo atendido, la comunidad escolar, la administración y la organización de la escuela. Todo el contexto escolar tenemos que conocer para poder investigar. El conocimiento de las finalidades educativas o de los propósitos y valores de la actividad educativa en cuestión y de sus fundamentos. Ahora tenemos características que se deben tener en cuenta al planificar distintas actividades de ciencia y ambiente. Primero tenemos que saber la naturaleza problemática. En primer lugar, la tarea ha de ser un verdadero problema
que no tenga una solución obvia, ni pueda ser resuelta por el alumnado al buscar la pregunta unas páginas más atrás del libro de texto. O sea, nosotros tenemos que identificar la naturaleza del problema que queremos nosotros luego tratar. Pero este problema no tiene que ser un problema simple, sencillo. Tiene que ser un problema que nos cueste resolverlo, ¿no? Entonces, eso es importante. Luego tenemos contexto relevante para el alumnado. Deben ser cuestiones que tengan el potencial de interesar al alumnado, en las que sea fácil reconocer su utilidad, su relevancia para la vida real, mejor que cuestiones abstractas. Las situaciones en las que se requiere la aplicación de conocimientos deben resultar familiares para los estudiantes, así podrá identificarlas y relacionarlas con su vida. Los procesos de resolución que implican indagación. El alumnado debe diseñar un experimento para generar datos, seleccionar los datos relevantes entre los disponibles, poner los datos en relación con las hipótesis o explicaciones, identificar pautas en los datos, construir explicaciones o elegir una opción entre varias decisiones posibles. ¿Cuál es la importancia de la ciencia y ambiente en la educación inicial? El área de ciencia y ambiente en educación inicial contribuye a la formación integral del niño, proporcionándole la oportunidad de conocer la naturaleza para desarrollar una conciencia ambiental de prevención de riesgos y reducción del daño. Se sientan las bases del éxito o fracaso del desarrollo de una adecuada conciencia ambiental. En inicial nosotros enseñamos a conservar el ambiente, les enseñamos a reciclar, ¿no? A cuidar nuestro ambiente natural y también nuestro ambiente de entorno y todo lo que tenga que ver con la naturaleza. También se le enseña en ciencia de ambiente los cuerpos, ¿no? Los seres vivos, también enseñamos en ciencia de ambiente, como también los experimentos, que son la mejor manera de poder enseñar al niño ciertos conocimientos. ¿Cómo incentivar a los niños a aprender ciencia y ambiente? Incentivar al pequeño su interés por indagar, preguntar, experimentar con los objetos que tiene a su alcance, despertando en él el interés por proponer, buscar y resolver problemas. Lo importante de ciencia de ambiente en los niños, o sea, para los niños inicial, es que ellos aprenden a resolver problemas, pensando, indagando, buscando alguna solución, pensando en el tema que se les da, y ellos mismos empiezan a ver la forma de cómo resolver el problema que se les está planteando. Ahora, para enseñar ciencia y tecnología ¿para qué enseñar ciencia y tecnología en el nivel inicial? Porque se pretende que los niños y niñas de educación inicial puedan construir y comprender conocimientos, tal como ellos lo saben hacer, explorando, preguntando, indagando y razonando acerca del mundo que lo rodea. Ellos hacen las preguntas, ¿no? ¿Por qué existe el sol? ¿Por qué el mar es tan grande? ¿Por qué los ríos son más chicos que los mares? Todas son sus preguntitas de ellos. Es así que el docente debe ofrecer las condiciones necesarias para que los niños y niñas puedan aprender, basándose en los mecanismos naturales del aprendizaje, es decir, en la experimentación, en el hacer, en las vivencias y en la práctica, ya que de esta manera podrán desarrollar competencias y capacidades innatas que posteriormente les permitirá aprender y realizar actividades científicas y tecnológicas. Acá tenemos una sesión de aprendizaje de ciencia y ambiente. Por ejemplo, acá dice, la sesión se llama Jugando Voy Reciclando, para niños de 5 años.
Y tenemos que área ciencia y ambiente, competencia, construye una posición crítica sobre la ciencia y la tecnología en la sociedad. La capacidad es toma posición crítica frente a situaciones sociocientíficas. El indicador de la ruta de aprendizaje, porque esto es antiguo, expresa lo que piensa sobre los objetos o acciones humanas que ayudan a mejorar su ambiente. Indicadores de evaluación. ¿Qué vamos a evaluar? Comunica su opinión sobre los materiales que pueden ser reciclados para hacer materiales. ¿Y qué instrumento de evaluación vamos a utilizar? La lista de cotejo. Entonces acá vemos en desarrollo de aprendizaje. Entonces, ustedes saben, toda sesión de aprendizaje tiene 3 principales momentos que son iguales para todas las áreas, pero en el contenido de estrategias metodológicas es donde cambia un poco según el área que estamos enseñando. Acá, por ejemplo, en inicio dice, esperamos a los niños en nuestro salón de clase, los saludamos con un cordial abrazo y entonamos la canción Si te sientes muy contento, da 3 palmas. Luego les mostramos imágenes de lugares contaminados con diferentes materiales o residuos. Luego le preguntamos, ¿qué es lo que observamos? ¿Por qué se ve tan contaminado? Entonces los niños tienen que responder. Esa es una pregunta, son preguntas abiertas, entonces los niños tienen que decir todo lo que piensen, todo lo que quieran decir, van a decir. Porque cuando nosotros hacemos preguntas cerradas, la respuesta va a ser única. Por decir, la respuesta va a ser sí o no, o dependiendo, por ejemplo, una pregunta cerrada es, ¿el árbol tiene las hojas verdes? Entonces el niño va a decir sí, ¿no? O si no, ¿de qué color es la pera? El niño va a decir verde, ¿no? Porque hay una sola respuesta, eso se llama pregunta cerrada. En cambio, cuando nosotros trabajamos y queremos rescatar saberes previos, vamos a hacerle preguntas abiertas, como ¿por qué se ve tan contaminado? ¿Qué es lo que estamos observando? ¿Bien? Luego del desarrollo, les contamos un cuento llamado Nuestra casa llena de plástico y basura. Al culminar el cuento, les preguntamos, ¿le gustaría tener una casa llena de basura? ¿Por qué? Luego les facilitamos botellas de plástico y les preguntamos qué podemos hacer con ellas. Y dejamos que los niños utilicen su creatividad para crear nuevos materiales. Finalmente, felicitamos a los niños por su gran desempeño. Les recordamos que no debemos contaminar nuestro ambiente y donde vivimos e incentivarlos a cuidar y valorar el medio ambiente. Bien. Pasos para realizar una investigación. Nosotros cuando trabajamos en el área ciencia y ambiente, tenemos que hacerles ver a los niños que estamos investigando. No estamos haciendo un experimento por hacer, no estamos haciendo una clase cualquiera, sino una investigación, que los niños desde pequeños se acostumbren a investigar, ¿ya? Entonces vamos a ver, pasos para realizar una investigación. Acá tenemos, primero, tenemos que formular el problema. Para comenzar una investigación, y estos pasos son para todo tipo de investigación, ¿eh? Y también lo usamos en el colegio. Para comenzar una investigación es necesario, en primer lugar, tener una idea o un tema que investigar. Y en segundo lugar, realizar una investigación exploratoria de ese tema. Lo más importante para comenzar el proyecto de investigación es el análisis de problemas. Es decir, la identificación de la necesidad y la oportunidad de solucionar. Para llevar a cabo una buena investigación, es necesario realizar una correcta identificación del problema. Es decir, debes saber cuál es el núcleo del tema y qué es lo más importante. Segundo paso, identificar los factores importantes. Identificar los factores importantes significa
puntualizar los factores que forman parte del problema, aquellos que están correlacionados con él y aquellos que inciden en él, de tal modo que todos los factores mencionados anteriormente serán el resultado de una investigación exploratoria y provienen de fuentes empíricas o teóricas. Recopilar la información. Otro de los pasos para realizar una investigación es el proceso de recopilación de información, que consiste en buscar datos que permitan confirmar o refutar una hipótesis. Es decir, es aquí donde comienza el proceso de confirmar la hipótesis. Desde que estamos buscando la información necesaria, ya sea en libros, revistas, en internet o en oídas de un experto, ¿no? O intervención de un experto. Nosotros podemos entrevistar a una persona que sabe del tema y nos da la información que necesitamos. Probar la hipótesis. Posteriormente se procede a contrastar y comparar la hipótesis que se han propuesto con la información real. Se deben realizar análisis estadísticos mediante técnicas como, por ejemplo, la estadística descriptiva, la prueba de hipótesis o la estadística de inferencias, con la finalidad de asignar un nivel de probabilidad a los resultados que se hayan obtenido. Trabajar con la hipótesis. Una vez que se ha probado la hipótesis, se procede a trabajar con ella. Se deben expresar los resultados mediante índices aritméticos, es decir, mediante frecuencias absolutas o porcentajes, y se debe mostrar en tablas de frecuencias o gráficos para extraer conclusiones. Es decir, cuando nosotros trabajamos, ¿no? Trabajamos con los niños, cuando trabajamos nuestra tesis, vamos a graficar de acuerdo a las evaluaciones que hemos hecho. Por decir, hemos trabajado con una lista de cotejo, la vamos a procesar y luego vamos a ponerlo en cuadros estadísticos, ¿no? Tablas de frecuencia o gráficos, y de ahí, de lo que vemos en los cuadros estadísticos, sacamos las conclusiones, ¿no? Por decir, el 50% de alumnos han progresado en el transcurso del tiempo que se ha aplicado la tesis, por decir, ¿no? Y entonces ese es un porcentaje que nosotros vamos a, en conclusión, por decir, ponemos la conclusión, ¿no? Lo que nosotros hemos planteado sí se da en este grupo de niños, ¿no? Así más o menos. Bien. Replantear la teoría. Según el resultado de la investigación, se puede replantear la hipótesis y se refuta la hipótesis, y si se refuta la hipótesis se pueden plantear nuevas preguntas para la investigación y así mejorar los resultados obtenidos. Luego, crear una conclusión para el tema. Finalmente se procede a comparar el punto de vista con el resultado de la investigación y se debe comprobar si se ha conseguido lo esperado de la investigación y si es válido o no. Bien, ahora vamos a retroceder para explicarles. Listo, pasos para realizar. Ya. Cuando trabajamos con niños no va a ser así estrictamente como dice ahí, sino va a ser de todas maneras, se va a trabajar de esta manera. Miren, nosotros vamos a elegir un tema en ciencia de ambiente, puede ser las plantas. ¿Ya? El problema que nosotros nos planteamos en el jardín es, en el centro educativo no existe un biohuerto donde podemos sembrar plantas que luego nos pueden alimentar, ¿no? Entonces el problema es que no tenemos un biohuerto. Es nuestro problema. Luego, los factores importantes que implican el que no tenemos el biohuerto. No tenemos un espacio, no tenemos un canal de regadío, no tenemos las plantas, no tenemos las semillas, no tenemos la tierra, lo que nos falta, todo lo que nos falta, ¿no?
Entonces luego vamos a recopilar la información. ¿Qué necesitamos para hacer un biohuerto? Investigamos en diferentes libros, en diferentes revistas, en el internet, ¿no? Investigamos cómo podemos hacer un biohuerto. Miren, eso lo hacemos con los niños, ¿ah? Luego, probar la hipótesis. La hipótesis sería, si nosotros conseguimos buenas semillas, obtendremos buenas plantas que después van a servir para nuestra alimentación. Esa es la hipótesis. Y luego trabajamos con la hipótesis. ¿Qué hacemos? Hemos dicho, ¿no? Si queremos tener buenas plantas, si conseguimos buenas semillas, ¿qué vamos a hacer? Buscar las semillas, sembrar en la tierra, preparar la tierra, sembrar, todo eso vamos a trabajar la hipótesis que hemos dicho. Después vamos a replantear la teoría. ¿Qué pasaría si a pesar de haber tenido todos los cuidados no van a crecer las plantas, ¿no? ¿Qué pasaría? Entonces tenemos que ver que la tierra necesita abono, o que tenemos que regar bien, o que las plantas necesitan luz para crecer, las semillas necesitan luz, que de repente lo hemos puesto en un lugar oscuro. Todo eso vamos a replantear la teoría. Después vamos a crear una conclusión. Cuando ya ha pasado el tiempo y nuestras plantas crecieron y están muy bonitas, la conclusión es, ¿no?, que sí se consiguió buenas plantas porque tuvimos un buen sistema de regar, de sembrar, de regar y cosechar, ¿no? Entonces luego, ¿qué hacemos? Bueno, sí, terminó. Pero esto que nosotros hemos conseguido lo vamos a transmitir, lo vamos a poner en cuadros estadísticos, ¿no? Que donde el niño va a entender. Por ejemplo, ponemos un cuadro donde diga se cumplió la tarea, o se regó, se consiguió la tierra, se cosechó, todo eso usamos en cuadro estadístico. Por ejemplo, si hemos sembrado 20 semillas y solamente crecieron 15, ahí ponemos, ¿no? Se sembró 20, creció 15, ¿cuánto porcentaje no creció? Ahí esas son las tablas y los gráficos que vamos a hacer, para después sacar las conclusiones, ¿no? Las conclusiones serían que tendríamos que buscar buenas semillas para que podamos tener nuestro biohuerto. O sea, con los niños hacemos ese trabajo. Ahora, a nivel de tesis, cuando ustedes hagan su tesis en 10º ciclo, o 8º, 9º, esos pasos también se dan. Esos pasos también ustedes van a dar. Primero tienen que determinar qué problema hay en su aula, porque todo lo que vamos a trabajar después, más adelante, va a ser con el centro de práctica, con el salón donde ustedes van a practicar. De ahí ustedes tienen que sacar el problema y ahí ustedes tienen que trabajar lo que van a hacer, ¿no? Por ejemplo, un problema puede ser que los niños del aula de 5 años no aprenden las matemáticas porque no se desarrollan, porque no aprenden las matemáticas con facilidad por sí, ¿no? Entonces, buscamos por qué razón todo eso, ¿no? Luego planteamos las hipótesis de que, yo digo, ¿no? A mí se me ocurre, yo creo que no aprenden porque les falta otra área desarrollar para que puedan aprender más rápido las matemáticas. Entonces yo planteo los ejercicios de educación psicomotriz, puede ser, los ejercicios al aire libre permiten al niño aprender mejor los números. Esa es mi hipótesis. Y eso es lo que yo voy a tener que plantear y trabajar. ¿Cómo trabajo? Hago un programa especial de actividades donde los niños van a realizar muchas actividades psicomotrices junto con el aprendizaje de números. O sea, yo hago un juego donde tenga que ver números. Entonces el niño va aprendiendo el número, va jugando y va aprendiendo los números. Al determinado tiempo que nosotros hemos trabajado, vamos a ver los resultados. Si nuestra hipótesis salió bien, los niños van a aprender los números. Pero si nuestra hipótesis salió mal, no hubo buena aplicación, los niños no aprendieron los números. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a trabajar. ¿Y cómo trabajamos? ¿Cómo sabemos si aprendieron o no aprendieron? Tenemos que tener un grupo de control. El grupo de control es otro grupo de niños
donde no se hace el programa psicomotriz. Entonces, mi grupo, el de experimento, por decir, el aula, vamos a ver qué nombre le ponemos, Ositos, y el aula Ositos de 5 años va a trabajar un programa de psicomotricidad. ¿Ya? Bien. El aula Conejitos de 5 años, el otro de 5 años, no va a trabajar nada. Ellos tranquilos van a hacer sus clases normales con su profesora, todo. Pero en cambio, mi grupo de niños, sí, aparte de todas sus clases normales, como todos los demás niños, vamos a hacer con ellos un programa especial de actividades psicomotrices que le van a ayudar a aprender las matemáticas y especialmente los números. Entonces, yo voy a trabajar, a hacer juegos, a hacer ejercicios con los niños, todo lo que tenga que ver con los números. Ya. Determinado tiempo que hemos trabajado, mi grupo, al terminar el tiempo que hemos trabajado, que hemos trabajado en nuestra tesis, ¿no? Mi grupo de niños ha trabajado durante 6 meses, 7, 8 meses, dependiendo cómo lo programe. Ha trabajado y ha aprendido todos los números, ¿ya? Terminó el tiempo, terminó el proceso, hago una evaluación. Antes primero tengo que evaluar cómo ingresaron, cómo tengo a mis niños, tanto de mi grupo de control como mi grupo experimental. Entonces, mi grupo experimental y el grupo de control, al iniciar el programa, va a ser evaluado. Vamos a tener una lista de cotejo donde ahí vamos a ver si sabe o no los números. Por decir números, no, eso es solo un ejemplo. Ya. Entonces, el otro grupo, el de control, también se evaluó y los dos salieron bajos, por decirlo. Los dos no sabían todavía, les faltaba, hay algunos cuantos nomás sabían los números, los demás no. Y entonces había un porcentaje grande en ambos grupos que no sabían números. Pero mi grupo, como mi grupo trabajó todos 6 meses sobre actividades psicomotrices relacionadas con matemáticas, al final yo le evalúo y mis niños sí saben, o sea, superaron todas las metas que yo había planteado. En cambio, el grupo de control, o sea, el otro salón, como no habían hecho actividades, les vuelvo a tomar el examen y salen casi igual. O sea, así como estaban antes, por decir abril, en julio, en agosto, estaban igual. Casi igual, un poquito habían subido, porque de todas maneras, el aprendizaje que le ha dado la profesora durante todo ese tiempo, algo ha avanzado, ¿no? Pero en cambio, mi trabajo, lo que yo planteé, mi tesis, era que mis niños iban a aprender mucho mejor los números que el otro grupo. Y si sale, ¿no? O sea, a la hora que yo evalúo, al final, la evaluación de salida, mis niños que han trabajado superaron y tienen muy buenas notas, por decirlo. Entonces ahí yo tengo ya mis datos estadísticos, y comparo el grupo de control con el grupo experimental. Entonces pongo, ¿no? Según el ítem, aprendió los números, el nombre de los números. Mira, nombre, palabra y número. Sí, el 100% de los alumnos del grupo experimental lo logró, y el 40% del grupo de control lo logró. Entonces ahí hay una diferencia de 60%, ¿no? Eso es lo que yo voy a poner en mis datos, en mis tablas estadísticas, y al final voy a hacer un gráfico de barras o de pie, de torta, y ahí se va a ver claramente los avances de mi tesis. Y al final yo voy a concluir leyendo mis datos estadísticos, leo y digo, ¿no? El aprendizaje de las matemáticas es mejor cuando se desarrolla una serie de actividades psicomotrices. O simplemente poner, ¿no? La psicomotricidad ayuda al aprendizaje de las matemáticas, ¿no? O sea, ya yo planteo y pongo mis conclusiones y pongo mis sugerencias. Por ejemplo, yo puedo poner las conclusiones, ¿no? Que sí se logró, que tales aprendizajes se desarrollaron mejor que otros. Todo eso yo pongo en conclusiones, lo que pasó. Y en sugerencia pongo que se sugiere que todas las profesoras realicen actividades psicomotrices para mejorar el aprendizaje de las matemáticas. Esa es una sugerencia. Otra sugerencia sería que los padres de familia
siempre estén atentos a llevar a sus hijos a recrearse porque es la mejor manera de que el niño aprenda. Y si tiene, ¿no? Si aprende algo de matemáticas, mejor. Pero si no hay experiencias directas, si no hay experiencias donde el niño manipule, donde el niño esté en constante interacción con el material y con el ambiente que le rodea, entonces no va a avanzar, ¿no? Eso es así. Bien, entonces, ¿alguien preguntas? ¿Algunas preguntas o qué tema ustedes pueden plantear para ciencia y ambiente? A ver, vamos a ver. ¿Qué es? Todavía es temprano. A ver, preguntas. A ver, ¿qué dice Mariluz? Buenas noches compañeras y compañeros. Miss, una consulta. Cuando usted mencionó los grupos experimental y grupo de control, dijo. Sí, el grupo experimental es lo que la profesora está realizando con ellos la tesis, ¿verdad? Y cuando dice de control, o sea, es otra profesora y ella también le está monitoreando para que pueda ver, o cómo, Miss, esa parte quisiera ver que me explique. Cuando nosotros trabajamos una tesis experimental, cuasi experimental se llama, tenemos que tener dos grupos, el grupo de control y el grupo experimental. El grupo experimental es nuestro grupo, donde nosotros vamos a aplicar nuestra tesis, o sea, vamos a aplicar, puede ser una serie de, desarrollo de, por ejemplo, si trabajamos de producción de textos, en nuestro grupo experimental vamos a trabajar lo que son los textos y todo eso, ¿no? Ya. Y el grupo de control es otro salón, otro grupo de niños que están a cargo de otra profesora, que viven su vida normal, o sea, es como decir, ¿no? Ese grupo va a tener sus clases normales, todo, no va a tener nada relacionado a lo que nuestro grupo experimental va a hacer, porque si no, el trabajo no se va a dar, ¿no? Lo que nosotros queremos probar es que nuestros niños, cuando tienen esa serie de actividades que vamos a nosotros desarrollar, va a superar al otro grupo que no tuvo esa serie de actividades que nosotros hemos programado para comprobar nuestra tesis. Ya son dos grupos. Pero a los dos grupos se les toman los exámenes de entrada y de salida. ¿Para qué? Para comprobar que los niños de nuestro grupo han mejorado y los niños del otro grupo se han quedado igual, o han avanzado un poquito o están igual, ¿no? Entonces ahí comprobamos de que nuestro trabajo sí resultó, sí hubo, sí la aplicación fue buena y buenos resultados y tuvimos éxito, por decir, ¿no? En nuestro trabajo. Eso es así. ¿Otra pregunta? Ay, disculpen la tos. Voy a ya, a ver, otra pregunta. Pregunten, chicas, pregunten. Bien, entonces vamos a hablar sobre la clase Ciencia y Ambiente con nuestros niños de 5 años, no una tesis, sino una clase normal, que tiene que ser igual como si estuviéramos investigando. Lo primero que tenemos que plantearle al niño es el problema, por decir, ¿no? Si trabajamos el sistema circulatorio, ¿no? Le tenemos que hacer, primero tenemos que experimentar, que los niños experimenten. Por ejemplo, el sistema circulatorio, donde el corazón es el órgano principal, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos con los niños? Los llevamos al patio, les hacemos correr, saltar, bastante actividad. De regreso, les hacemos tocar su corazón para que sientan qué pasó. ¿Por qué el corazón? Pero antes de salir, primero que se toque, antes de salir al patio, antes de hacer ejercicio, les hacemos tocarse su corazón, que sientan sus latidos normales, ¿no? Tranquilos. Y cuando se van al patio y regresan, ¿no? Ahí les hacemos ver que el corazón está más agitado, o sea, que está acelerado.
Y entonces ahí empezamos a preguntarle, ¿por qué creen ustedes que nuestro corazón está así? ¿No? ¿Qué ha pasado? Y todo eso indagamos con los niños preguntan y seguimos explicando, y luego les enseñamos las láminas, o hacemos que los niños se estiren en el suelo y dibujamos el cuerpo humano y ahí hacemos nuestro trabajo, ¿no? O sea, ya eso depende de cada uno de nosotros. Lo importante es que el niño se dé cuenta, ¿no? De esa actividad. Entonces, y luego, o sea, primero se experimenta con ellos, luego se hace la indagación, las preguntas, todo. Después se trabaja con material concreto, ¿no? Por ejemplo, puede ser el mismo niño, ¿no? Que nosotros le hacemos, ¿no? Le decimos, por acá circula tu sangre y todo eso. Y luego se trabaja con material gráfico. Entonces, al trabajar con material gráfico, ya el niño plasma en sus dibujos lo que ha aprendido. Ya, ese es en cuanto a un tema. Y hay varios temas. Ustedes saben que en ciencia de ambiente tenemos varios temas. Podemos hacer las plantas, los animales, los fenómenos atmosféricos, el cuerpo humano, ¿qué más? Bastantes temas para realizar. Y ya saben, lo que sí me gustaría que ustedes aprendan siempre es integrar áreas. Si nosotros estamos trabajando ciencia y ambiente, integrarla con comunicación. O sea, ¿no? Por ejemplo, rotular lo que trabajemos para que el niño aprenda palabra, figura y de paso ciencia y ambiente, ¿no? Y todas las áreas ustedes deben de buscar la forma de cómo integrarla. No se van a integrar las 4 juntas, pero podemos integrar de 2 en 2, de 3 en 3, y de esta manera el niño va a aprender a la vez, o sea, globalmente, no va a aprender una sola cosa, sino va a aprender varias cosas a la vez. Bien, a ver, preguntas, chicas, preguntas. Preguntitas. No hay preguntas. ¿Qué pasó? Se han quedado dormidas. ¿Qué pasó? A los jóvenes caballeros, pregunten algo. Algo, de repente les falta aclarar algo. Vamos a ver, vamos a trabajar un poco de investigación, de cómo plantear el problema. Cuando trabajamos tesis, hablamos de un grupo de niños, y el problema tiene que ser de varios niños, del grupo, casi de todo el grupo del salón, no de uno solo, porque ya al trabajar uno solo, ya no es una investigación amplia, una investigación que tenga razón de ser, ¿no? Porque si yo voy a investigar a un solo niño, voy a solucionar un solo problema, no hago nada, pues mejor trabajo con todo el grupo. Tengo que encontrar algo en el grupo, en general, en todo el grupo, por decir, ¿no? Hay sitios donde los niños... A ver, vamos a ver, Mariluz, ¿qué dice? Vamos, Mariluz. Sí, Miss, a lo que usted está hablando, Miss, con relación a un grupo, ¿cuánto mínimo? ¿Hay un mínimo de niños que tenemos que, por decir, para hacer nuestra tesis, No. experimentar con un grupo? ¿Hay una cantidad? A eso quería saber, Miss. Muchas gracias. Ya. Cuando nosotros trabajamos nuestra tesis, trabajamos en el centro donde estamos practicando o en el centro donde estamos trabajando, dependiendo la posibilidad de que se realice así. Entonces, si mi salón tiene 10 niños, con los 10 niños trabajo. Si mi salón tiene 30 niños, con los 30 niños trabajo. Y el otro salón igual. Pero eso sí, siempre tienen que buscar un grupo de control. Ahora, si el colegio es chiquito y no tiene muchos salones, entonces busco otro colegio, ¿no? Entonces, otro colegio que tenga similar situación, entorno, similar trabajo, igual, o sea, parecidos, ¿no? Son otro colegio del mismo nivel. Entonces, yo trabajo con un grupo de niños de un aula y el grupo de control es otra aula
ya sea de mi mismo colegio, pero tiene que ser de la misma edad, de mi mismo colegio o de otro colegio. Nada más, o sea, lo que van a hacer en el grupo de control es tomarles el examen de ingreso, de la evaluación de entrada, y luego tomarle la evaluación de salida. En cambio, en mi grupo experimental, yo les voy a tomar la evaluación de ingreso, de entrada, trabajo el programa, la serie de actividades que voy a programar, y al final, la evaluación de salida, para ver si nuestro trabajo resultó. Porque si no resultó, entonces fracasamos en nuestra tesis, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer siempre es procurar trabajar bien, no trabajar por trabajar bien, ¿no? Tener en cuenta que es una tesis que nosotros tenemos que sustentar, que tenemos que desarrollar y que tenemos que triunfar en esto. Entonces, vamos a realizar unas muy buenas actividades con estos niños, perfecto, extraordinarias actividades bien creativas, bien amenas y que los niños puedan resolver, porque tampoco vamos a hacerles cosas difíciles, ¿no? Entonces, trabajamos bien con ese grupo, si es posible, mucho tiempo más, o sea, 6, 7, 8 meses, si son 8 meses, mejor, ¿no? Entonces, para eso tienen que dosificar su trabajo para que dure los 8 meses, ¿no? Algunos trabajan 2 veces a la semana, el programa que han hecho, ¿no? Su programa de actividades, otros 3, ¿no? Dependiendo de lo que van a trabajar y el permiso que tengan en el colegio, porque a veces tenemos ayuda y a veces no. Entonces, dependiendo de eso, es que vamos a programar. Por ejemplo, yo programo mis actividades. Yo digo, yo quiero 3 veces a la semana. ¿En qué horario puedo entrar? Le dicen a la profesora. No, mucho. No, mucho, 3 veces no. 2. Ya 2. Entonces, programas bien y programas tus actividades. Si tú tienes que ir al colegio, si es que es un colegio de práctica, a desarrollar tu tesis, ¿no? A desarrollar tu tesis durante esos meses. Y al final ya consigues tu trabajo, pues, ¿no? Aparte, ustedes ya tienen que hacer sus otras investigaciones, sus otros trabajos, o sea, sus fuentes y todo eso, para que su trabajo sea el mejor. A ver, ¿alguna pregunta? Bien, a ver, Isaida. Isaida, dime. ¿Oselia? Sí, buenas noches. Les quiero hacer una pregunta. ¿Y la tesis se hace con niños de inicial o también puede ser con niños de primaria? Ya, si tú estás estudiando para ser profesora de inicial, la tesis tiene que ser con niños de inicial. Pero yo estoy trabajando con niños de primer grado. Ya. Claro, pero tú vas a tener que ir a practicar y a hacer tu tesis en otro sitio. Porque el colegio también tiene nivel inicial. Ya, si tiene inicial, pides permiso y desarrollas tus actividades. Con los niños Porque no es estar todo el día en el salón, es solamente ir a hacer la actividad que has programado, por decir una sesión de psicomotricidad, nada más. Vas al salón, haces la sesión de psicomotricidad, evalúas, sacas tus apuntes, todo. ¿Ya? Ya, misia, gracias. Muy bien. Ustedes están estudiando para educación inicial, ¿no? Ya, entonces ya saben. A ver, Isaida. Buenas noches, compañeras también. Lo que le quería preguntar es algo. Si ahorita yo voy a hacer alguna práctica en alguna institución y tengo que hacer la tesis para sustentar ya a mí. Todavía, la tesis para sustentar en los últimos ciclos. En la última práctica. Y ahorita nomás cuando hago, es como un informe nomás. Las prácticas que van a hacer ustedes, creo que ya el otro ciclo, ¿ustedes están en sexto? Sí, ¿no? Ya, las de cuarto sexto, ciclo, Miss. Ya, que van a hacer el otro ciclo tal vez, son primero prácticas de ayudantía. ¿Qué significa ayudantía? Como la palabra lo dice, ayudar. Solamente tienen que ir a los colegios donde se les asigne y ayudar a la docente en todo lo que ella necesite. Le ayudan como si fueran ustedes sus auxiliares, ¿ya? Pero a la vez tienen que llenar algunos datos que se les va a dar, por ejemplo, cómo es el colegio, unas fichas, ¿no? Que se les llenen para que ustedes aprendan a identificar
las cosas que hay en el colegio, por decir la dirección, si está bien distribuido, si tienen todos sus documentos, todo eso, ¿no? Eso van a ser, primero, prácticas de observación y ayudantía. Primero van a observar, después van a ayudar y después ya van a dar clases. O sea, ya la profesora le dice, ¿no? Mira, tu tema es este, mañana vas a dictar tú la clase. ¿No? Entonces ya, eso también es coordinado, todo coordinado. Pero Sí. para hacer la tesis, recién van a hacerlo cuando estén en octavo ciclo más o menos, ahí en octavo ciclo, ya ustedes tienen que tener un grupo, un centro de práctica donde van a estar esos 6 meses o todo el año. Ya eso lo maneja la institución, porque ellos son los que coordinan con los centros de práctica. ¿Qué decías? Y Sí, una dime. consulta, ya, esta práctica de ayudantía que dices usted, ¿lo puedo realizar semanalmente una vez? Sí, de acuerdo a lo que se les va a programar, de repente se dice 2 veces a la semana, 1 vez a la semana, tienen que ir, ajá. Ya porque depende. Eso sería ya que poniéndonos de acuerdo con la institución a donde se va a ir a realizar la práctica. Exacto, con la Ok, institución muchas y la gracias. profesora de aula, ajá, y la profesora de aula, Gracias, Miss. que es el tiempo que ella tiene, porque ella también tiene que ayudarles, o sea, esa ayudantía de ustedes a la profesora, pero la profesora les va a ayudar en cuanto a darles los datos necesarios, aconsejarles y todo eso, ¿no? Porque debe haber una interrelación entre la profesora y la alumna practicante. Mariluz, ¿qué me dices, Mariluz? Sí, Miss, disculpe que nuevamente estoy preguntando. En el caso de hacer la tesis, cuando habla usted de educación inicial, ¿se refiere de 0 a 6 años que podríamos investigar o hay una edad determinada de 3, 4 y 5, Miss? Es como la alumna practicante desee. Si quiere practicar y hacer su tesis con niños de primer ciclo, o sea, de 0 a 3 años, lo hace. El asunto es donde vas a hacer, donde es tu centro de práctica. O sea, si tu centro de práctica es una cuna, ¿no? Y tú quieres hacer tu tesis, lo puedes hacer. Porque depende del tema y lo que tú vas a hacer. Por ejemplo, en la cuna, ¿qué podrías hacer? Por ejemplo, en las cunas hay déficit de materiales que no son tóxicos, ¿no? Para los niños. Una cosa así, puedes plantear y trabajar con los niños y todo eso, ¿no? Entonces, y la edad no hay problema. Usted puede elegir 3 años, 4 años, 5 años, en bebés de 2 años, de 3 años. No hay problema, eso es ya elección de cada una de ustedes. Ahora, la tesis la pueden hacer entre 2, creo que acá en la institución van a permitir 2, entonces lo hacen entre 2, coordinan las 2, trabajan las 2, todo es así, ¿ya? Ah, ya, ok, Miss, muchas gracias. Sí. Bien, entonces ya lo que ya deben ir pensando es hacerse sus mandilitos para la práctica, para que todas vayan con bien, ¿cómo se dice? Bien presentables a practicar, ¿no? Los mandilitos de colegio, que ustedes saben que usan mandiles, pero de la institución puede tener su logo, de repente su placa de ustedes, ya ustedes se tienen que organizar. Pero ya más adelante, todavía no estamos hablando de práctica en aula en colegios, ya eso vamos a determinar en breve. Ya el otro ciclo creo que ya todas van a tener que empezar a practicar. Porque como ustedes saben, mientras más practicamos, más aprendemos. Y es necesario. No es igual decir desde afuera, no, sí, yo puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, no es igual. El asunto es estar dentro del aula porque tenemos niños, ¿no? Que a veces no, o sea, que tienen diferentes formas de educación en sus casas y que nosotros vamos a ver y vamos a constatar personalmente en nuestros centros de práctica, ¿no? Y vamos a tratar de ver y buscar la solución para que de repente niños que tienen mal comportamiento logren superar eso con nuestra ayuda, ¿no? Como practicantes podemos opinar, podemos decirle a la profesora, podemos sugerir, todo eso podemos hacer. Y todo dependiendo de la observación que nosotros vamos a hacer a nuestros alumnitos que vamos a tener.
Vamos a ver la manera también de que las alumnas, ustedes, alumnos y alumnas, si están trabajando, ver la manera de que puedan hacer sus centros de práctica en su mismo colegio donde ustedes trabajan, para que no se perjudiquen, pues, ¿no? Porque ustedes trabajan, aparte están estudiando, y que se les diga que vayan a otro colegio, y es mucho, ¿no? Entonces vamos a coordinar todo eso para que tengan facilidades también para las prácticas, para que podamos llegar a terminar nuestra carrera, ¿no? El 10º ciclo con mucho éxito, ¿no? Bien, a ver, ¿más preguntitas? Ay, perdón. Bien, a ver, chicas, preguntas. ¿Algo más que quieran saber de la investigación? ¿Alguna sugerencia de cómo trabajar ciencia de ambiente en el aula? ¿O alguna ha visto alguna clase de ciencia de ambiente? Vamos a ver un ratito. Yo vi una clase de ciencia de ambiente en internet, pero es sobre los colores. De repente podemos compartir. Yo creo que es esencial. A ver, ¿alguien levantó la mano o no? Ajá, Isaida de nuevo. Sí, en vista que nadie consulta, yo le quiero preguntar algo también. Mira, ve, ya, para hacer una clase de ciencia y ambiente, algo así atractivo para los niños o que le llama la atención a los niños, ¿no? Y como dice, relacionando también con otro curso, se podría relacionar con matemáticas. ¿De qué manera estoy pensando yo, no? Algo atractivo como para llamar la atención a los niños, haciendo pequeños experimentos, quién sabe, ¿no? ¿Me escucha, Miss? Sí, te estoy escuchando. Ya, haciendo pequeños experimentos, al menos claro. el otro día que nos dejaron un trabajito. Entonces yo hice ese trabajito con este experimento. En un vaso de agua hizo la comparación. En uno le agregaba 3 cucharas de sal. Ahí se está utilizando los números ya para contar. 1, 2, 3. Claro, estás integrando. Sí, y en otro vaso el agua sin sal. Entonces, ahí le coloco huevo. Donde está el agua con sal, el huevo flota. Y donde el agua está sin nada, solo agua, le coloco el huevo y el huevo sume. Entonces, ahí también ya estoy integrando matemática en ciencia. Eso le quería preguntar. Sí. Y si es posible, pones números y ya está. Por ejemplo, pones en la sal, pones 2 cucharadas los números. O sea, puedes hacer hasta un papelógrafo donde escribas, ¿no? 2 cucharas, así, un pictograma también puedes hacer. Bien, entonces como nos queda unos minutitos, vamos a compartir una clase de ciencia de ambiente que encontré en internet. De repente nos va a servir de algo. A ver dónde está. Acá estaba. Uy. Vamos a ver el sonido. Compartir sonido. Me avisa si se ve bien, ¿ya? Cabra, patas de cabra. Y cuando queremos lanzar nuestra marcha decimos plush, 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 plush. ¿Ya? Abracadabra, patas de cabra. Abracadabra, patas de cabra. Plush, 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 plush. La vamos a traer las 2 seguidos, ¿no? Sí, y acá. Ya está. Hasta ahí nomás trae. Ay, perdón.
Hasta acá. Sí, rapidito. Ponlo acá. Ponlo en la gratilla. Muy bien, ahora siéntate, Jesper. ¿Qué va? Magia, vamos a hacer magia. Me parece que es mucha agua. Solo hasta la rayita, mira, es solo hasta la rayita. Hasta esta rayita. Bótalo un poquito. Yo sí cuando le he llenado, hasta le he botado. Así. A ver, vamos a ver. Un poquito menos de agua. Yo ya tengo más poquito, sí. Yo te veo aquí. Ya, vamos escuchando a la brujita Tapita otra vez, ¿ya? Ya, profesor. Ya no sé. Tapita vivía en un tapón que no tenía puerta ni ventana ni balcón. La brujita Tapita vivía en un balcón con una hermosa escoba y un hermoso escobillón. La brujita hacía brujería. Abracadabra, patas de cabra, abracadabra, patas de cabra. Muy bien. Quiso desaparecer, mirándose al espejo, dijo 1, 2 y 3. Pero abrió los ojos, no se dio saber por qué, porque la distraída se miraba en la pared. La brujita hacía brujería. Abracadabra, patas de cabra, abracadabra, patas de cabra, plush, 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 plush. Ya está, terminó. Este material, este tubito que ustedes ven acá, se llama tubos de ensayo. ¿Cómo se llama? Tubos de ensayo. Y la profesora Cristina los guarda donde dice hacemos experimento. Ahí es su sitio. Y tenemos que guardarlo, después de utilizarlo, tenemos que guardarlo limpiecito, ¿ya? No podemos perder, tenemos que cuidar nuestras cosas. Interrumpe. Tenemos que cuidarlo, no podemos tirarlo. Y le quieren tirarle. No podemos tirarlo tampoco, ¿ya? Tenemos que tener mucho cuidado con estos materiales. Este material se llama gratilla. ¿Cómo se llama? Gratilla. ¿Ya? Y sirve para colocar los tubos de ensayo. Pero para hacer la magia necesito que todos se coloquen en su sitio. No podemos estar fuera de nuestros lugares, si no, no va a funcionar la magia. El agua, ¿qué color será el agua? Blanco. ¿Seguro que es blanco como la leche? No. ¿No? Entonces, ¿tendrá color? No. ¿Tiene color o no tiene color? No. No tiene color, no tiene color. ¿Y tendrá olor? A ver, huele. ¿Tendrá olor? No. No. A ver, ¿huele? ¿Huele a sopa? ¿O a mazamorra? Sí huele. Sí huele. A ver, el chocolate. ¿Saben? El agua no tiene olor ni tiene color. Por eso vamos a hacer la magia con el agua. Pero ahora con la magia que ustedes tienen y yo tengo, la profesora Cristina también nos va a ayudar, ¿ya? Vamos a convertir el agua en otro color. ¿Quieren convertir el agua en otro color? ¡Sí! Está muy bien, pero con la magia, ¿ya? ¿A qué color le quieren convertir? Azul. Bien rojo. Rojo, rojo, ya, rojo. Le voy a poner su tapita. Rojo. Yo azul. Ya está, le vamos a poner el color rojo. Y le vamos a tapar, lo vamos a tapar. Ya lo tapamos. ¿Cuáles son las palabras mágicas? Rojo. ¿No? ¿Cómo decía la brujita Tapita? ¿Cómo eran las palabras mágicas? Abracadabra, patas de cabra, abracadabra, patas de cabra. Y a ver, nos hacemos con fuerza, plush, acá. Plush. Todos,
habrá blush, blush, blush. Vamos a ver, ¿se habrá convertido en algún color? ¿Qué color había pedido Karen que se convierta? Rojo. A ver, ¿habrá sido color rojo? Vamos a ver. ¿Habrá funcionado la magia? Rojo. ¿En qué color se ha convertido? Rojo. Ya, muy bien. Ahora entendí. Ahora vamos a ponerlo esto acá. Ya está de color rojo. Ahora, yo quiero A los que están sentaditos, les voy a hacer caso. Yo quiero de verde. Ya está rojo ya. Yo quiero de rojo. Ya está rojo acá ya. Verde. Ya, otro color, ya. Yo quiero Verde, ya está. Ahora esto. ¿De qué color está? Blanco. ¿Ah? Blanco. ¿No? ¿Qué color es el agua? Verde. ¿Qué color es el agua? Blanco. Blanco. ¿Ah, será blanco como la leche? No. ¿El agua? No. Tiene color. ¿Y ¿Cómo tiene es el color? color? Ya han pedido verde. Vamos a hacer caso. Le vamos a poner su tapita. ¿Ya? Ya está. A ver, nos sentamos y le ponemos su tapita. Ya está. ¡Ay! Todavía sigue de color. ¿Ve? No tiene color todavía. Pero le vamos a tapar. Y vamos a decir las palabras mágicas, ¿ya? A ver, empezamos a decir las palabras. Abracadabra, patas de cabra. Abracadabra, patas de cabra. Plush, 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 plush. ¿Se habrá convertido en otro color? ¿Qué dice? A ver, vamos a ver. Así su tapa tiene verde. ¡Verde! Ahí está. Su tapa tenía. Ahora yo quiero amarillo. Hay algo que nos dice Ivana, ¿no? Yo de este color dije. Ya está, vamos a escuchar a Ivana. Ivana nos está diciendo una cosa. Ivana, a ver, tú cuéntame. ¿Qué cosa has descubierto? ¿Cuál es el secreto de la magia? Ah, sí, ya. ¿Qué cosa? ¿Por qué se convierte de color? Ah, es que en la tapa hay de colores. Sí, es cierto. En la tapa está el color. Mira. Y los que no se dan cuenta pueden creer que es magia. Miren, a ver, volvemos a su sitio. Yo les voy a enseñar. Yo ya sé que tenía en allí. ¿Ya? ¿Qué tenía? ¿Qué tenía? Tenía témpano. Muy bien. Tienen mucha razón. En las tapas yo tenía el color. Mírenme. Yo tenía el color. Blanco. Ya. Ahora entonces voy a dejar a un niño. Yo quiero rosado. A ver, que está tranquilito para que nos haga la magia. ¿Ya? Yo quiero Ya, a blanco. ver, yo me siento en sus sitios de tin, marín, de doping, web, tu caramaca, titi, fue tupe, fue meme, tírala, que ella fue, Grace. Tú vas a salir a hacer la magia, ¿ya? Igualito como yo hice, lo vas a tapar igualito, vas a preguntarnos, vas a decir, eso es de color, no tiene color, pero después vas a decir qué color queremos que se convierta, ¿ya? A ver, Jeffrey, vamos, después me toca tu turno, a ver. ¿Ya? A ver, amiguitos, a ver, pregúntale, Grace, ¿qué color quieres que se convierta? ¿Qué color quieres que se convierta? A ver, le falta amarillo. Amarillo. Ya. Yo quiero amarillo. A ver, siéntate, Jeffrey. Vamos a escuchar a la amiga. ¿Cuál es amarillo? Busca cuál es el amarillo, pues. ¿Este? A ver, tápalo, vamos a ver si de verdad es amarillo o no es amarillo, ¿no? No es amarillo. Este es amarillo. Mire, ¿ves cómo es amarillo? ¿Eso es amarillo? ¿Eso es amarillo? Es azul. Eso es azul. Este es amarillo. Exacto, muy bien. A ver, Jeffrey. No, amarillo. ¡Tú eres pesosa! Esa boquita, Jeffrey. Ya, dale. Ya, ahora ella lo va a hacer.
Se sienta, Jesper. Vamos a ver. Ya, enróllalo bien, bien, si no se va a salir todo el agua. Ya está, ahora le tapamos. Ahora nosotros hacemos la magia. Ya. Abracadabra, patas de cabra. Abracadabra, patas de cabra. Plush. 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 ¿Se habrá convertido en amarillo? A ver, enséñanos. ¡Oh! ¡Aplausos! ¡Bravo! Muy bien. Colócalo ya. Ya está, ¿ves? Ahora le va a tocar su turno. A ver, otro niño. Ven acá, mi amor, siéntate. Ya. Voy a ver, contar. Ya no le cuento a Grace porque ya salió. De Tin Marín, de Topping, Web. Tu caramaca, Titi fue. Fue tu pe, fue meme. Tírala, ¿qué fue? Karen, te toca. Ya, otra vez la magia. ¿Qué? Ya. Tienes que preguntar, ¿de qué color está? ¿Ya? Yo quiero verde. No, ya hay verde, hay rojo y hay amarillo. Yo quiero blanco. Yo quiero blanco. Ya, Lester, siéntate. Yo quiero rosado. Blanco, dice blanco como la leche, ya, blanco como la leche. Ya está. ¿Ese vale más? Tienes que tratar de que no se derrame, ¿eh? A ver, ven, Karen, ven. A ver. Como la Grace. Así, mira, ven, lo tratamos de frente. Ya está. Ahora sí, siéntate, Jesper. Ahora sigue haciendo tu magia. Mira, ahorita pasa así. Ya, ahora nos tocan las palabras. Abracadabra, patas de cabra. Abracadabra, patas de cabra. Plush. Plush, plush. Plush, plush, plush. Ya está. A ver, fíjate. Ahora otro niño, vete, Karen, acá. Se acabó. Bien, interesante, ¿no? Bueno, cuando se trabaja con los niños no se puede predecir lo que va a pasar, ¿no? O sea, tenemos que adaptarnos a lo que los niños hagan y tratar de corregirlos en el momento que se requiera y trabajar con ellos de la mejor manera, ¿no? Tenemos que tener paciencia, como nosotros somos profesoras, lo tenemos, y procurar completar nuestro trabajo. Por ejemplo, acá en el caso de los colores, un niñito descubrió, ¿no? Una niña descubrió que era la tapa donde estaba el color. Pero a la profesora le faltó explicar, ¿no? Que el color, que la sustancia, la témpera, al estar en contacto con el agua, la va a teñir. Ay, un ratito. Se había quedado en la... Ya, entonces, nosotros vamos a... está muy bien, el material hay que tenerlo a la mano, hay que ver la foto, pero hay que tratar de que los niños hablen más, sacar de los niños más información, ¿no? Eso es lo que tenemos que tratar siempre cuando trabajemos con los niños. Muy bien, a ver, ¿alguna observación, alguna pregunta que quieran hacer? Ahí faltó, claro, la parte final, no han pasado toda la clase, ha faltado la parte final donde los niños van a dibujar con los colores que han descubierto, ¿no? O tal vez mezclar en el papel los colores y ya no el agua sola con el color que se formó, sino ya mezclar colores, o ya los colores obtenidos, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que tratar de aprovechar todo lo que pase en el momento de las clases para aprovechar y enseñar lo que podamos agregarle a los conocimientos de ellos mismos, de los niños. Bien. A ver, ¿alguna pregunta? Ya está, ya. Bien, a ver.
¿Algo más? ¿Qué más faltó? ¿Qué más faltó? Profesor, una pregunta. Dime, ¿Y si Olga. y si son más niños, por ejemplo, ahí se le ve que son 6 niños, y en un aula que tengas 12 niños, ¿cómo se haría? 2 grupos. Claro, podrías trabajar por grupos, ya podrías hacer la magia, como dijo ella, ya con más niños, grupos, y de todas maneras, cuando hay más alumnos, necesitamos un auxiliar, de todas maneras, ¿no? Aunque los padres dicen que no, pero siempre se necesita auxiliar en el aula, para que te apoye, ¿no? No para que pues, no, para que te apoye. Claro, incluso, profesorita, el material también tienes que preparar un poco más de material, porque van a querer varios niños participar también, no solamente. Exacto. El material se prepara de acuerdo a la cantidad de niños que tenemos. Y procuren siempre que cada niño tenga un material. O sea, siempre procurar hacer más material del necesario. Porque a veces algunas profesoras enseñan con un solo material y ya se acabó la clase. No, así no es. Porque los niños tienen que experimentar. Y en ciencia y ambiente con mayor razón. Hay que experimentar. Todos tienen que experimentar. Entonces así nosotros podemos trabajar por grupos y podemos hacer otra forma de la mezcla, ¿no? Otra forma de trabajo para evitar que se vayan a golpear o que se vaya a derramar el agua, ¿no? Todo eso. Todo eso tenemos que ver. Nosotros, y otra cosa. Cuando ustedes hagan algún experimento, tienen que experimentarlo primero en su casa, antes. Porque a la hora de la hora, cuando a veces uno no practica el experimento, en el momento surgen algunas cosas y te va a salir mal. Entonces, si tú has hecho ese experimento ya en tu casa, te salió bien todo, entonces ya vas al colegio y con los niños ya es diferente, ya lo haces mejor, o sea, ya lo has practicado, ¿no? Porque eso es muy importante. Todo experimento que ustedes hagan, háganlo primero en su casa, antes de ir al colegio o antes de hacer la clase. Ya, porque si no, nos va a salir mal. Y ha pasado, que confiada uno de que le va a salir bien, porque como no lo ha experimentado, en el momento, por ejemplo, eso de la sal y el agua. A veces, no sé, yo he visto en experimentos cuando han hecho feria feria científica, que no le salía, en el momento de hacer, no le salía. ¿Qué pasaba? No le salía. ¿Por qué? Porque no lo habían practicado, ¿no? Lo que vienen todas ahí, vamos a hacer este experimento, a la hora, no les sale, o les sale mal, o les sale demasiado. Por ejemplo, los volcanes, ¿no? Cuando hacen el experimento del volcán, algunos como le echan demasiado, sale mucho, y en el momento se hace un alboroto, ¿no? Entonces, todo eso tiene que calcular habiéndolo trabajado antes. Siempre trabajen antes. Cualquier cosa que tengan que hacer con los niños, algún experimento, algo nuevo, algo que tienen que los niños que trabajar, háganlo bien en su casa primero, para saber cómo. Por ejemplo, miren, algo simple, si ustedes quieren enseñarle a trenzar, por ejemplo, quieren enseñarle a trenzar tiras de papel, así como lo hacen como trenzado, si ustedes no han preparado bien su material, en el momento de que los niños van a hacerlo, no lo van a poder hacer. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos explicarle porque no lo hemos trabajado en la casa antes. O sea, cualquier cosa que hagamos con los niños, donde los niños tengan que hacer, poner de su parte, hacer alguna acción, tenemos que hacerlo nosotros en la casa antes. Nada vamos a improvisar. Tenemos que estar con conocimiento de causa, hacer las cosas con conocimiento de causa. Muy bien, chicas, nos queda un minutito para que se acabe la clase. A ver. Y nos vemos el otro viernes. El otro viernes vamos a trabajar producción de textos. Y quiero que todos tengan unos papelógrafos listos, papelógrafo entero, nada más, para enseñarles a hacer una forma de formato para cuentos en la producción de textos. ¿Ya? Vamos a hacer una clase prácticamente, vamos a hacer una clase práctica sobre producción de textos. Bien, entonces, y yo les voy a hacer la demostración. Entonces nos vemos el otro viernes, chicas. Cuídense mucho, cuídense por favor, que está dando demasiada tos, demasiada... Dime, Mariluz, último. Sí, Miss, disculpe, papelógrafo, ¿y qué más dijo Miss?
Nada más, papelógrafo. Bueno, plumones, que ustedes tengan plumones, papelógrafo sobre todo. Y tijera, una tijerita, ¿ya? Ya, Miss, muchas gracias. Nos vemos el otro viernes. Gracias, Miss. Buenas Chao, chicas. Chao, Hasta Enrique. luego, Miss. Buenas noches. Nos vemos. Cuídense mucho. Hasta luego, Miss. Hasta mañana. Luego, Miss.